Franco, muchas gracias. Gracias primero que nada a Román y a la gente de Biofarma por invitarme a esta primera conferencia de Biofarma. Es un placer estar aquí con ustedes y además tengo que agradecerle a los chicos que trabajan con Román la buena actitud que han tenido en ser nuestros anfitriones por los primeros días que hemos estado aquí en Argentina. Afortunadamente he tenido la oportunidad de estar en su país en otras ocasiones, así es que nos han llevado a lugares donde podemos ver cómo se ha ya implementado varias de las indicaciones que han dado otros técnicos que han llegado otras veces a su país y se ve una mejora en la adaptación de la técnica a nivel feedlot, que es bonito ver todo esto. Así es que felicidades a la gente de Feedlot por tener el apoyo de Biofarma y el deseo de progresarse. Y quiero además también entonces darles unos comentarios sobre las indicaciones de la recría y por qué consideramos esta como una opción en el Feedlot. Pero antes de que pase a eso, tengo que hacer un comentario. Esta plática de esta noche es bastante difícil, porque cuando termine yo vienen los cócteles, ¿verdad? Así es que me tengo que apurar, eso es lo primero. La segunda es que ¿cómo puedo yo ganarle un video tan interesante que han dado? Así es que los chicos mayores de 55 años y yo nos quedamos aquí y todos los demás se pueden ir, me imagino, porque va a ser muy difícil mejorar ese video que han pasado por el momento. Y lo que es raro, porque es bastante raro, es que yo sabía qué video iba a enseñar, porque cuando dio la introducción recordé de qué video hablaba. No sé por qué, es una coincidencia, me imagino yo. En fin, el problema precisa en esto. La parte primera de mi plática viene en la parte técnica del desempeño de estos animales en recría, bajo ganancias de peso manejadas o bajo consumos de forrajes y concentrados manejados por los investigadores. La segunda parte se mete algo en las matemáticas, por eso es que hablaba del deseo de tener un video interesante ahí, porque se pone un poco más en las partes de números, pero últimamente es lo que tenemos que ver que nos va a dar las pautas económicas para decidir si la recría y por cuánto tiempo va a ser algo factible en el manejo del feedlot. Así es que veamos como un cuadro de inicio qué es la situación actual en Estados Unidos, y no sé si alguien ya lo ha mencionado, pero por el momento, por las épocas de lluvias tan buenas que hemos tenido en Estados Unidos, el precio de forraje es bajo, el precio de maíz está a lo que yo considero un promedio nuevo. Así es que el precio que se está dando por el momento va a ser lo que vamos a ver tal vez a lo largo de muchos años, y de aquí sube y creo que no va a bajar mucho. Lo que yo le considero a la relación entre el grano y el precio de la hacienda ya en la faena sería a un nivel moderado alto. El cosechar para la venta de maíz tampoco tiene un buen negocio. En Estados Unidos, en la zona donde vive Galen, vivo yo en Minnesota, el negocio del feedlot es en realidad para darle valor agregado a la cosecha, y eso es algo que estamos empezando a ver en Minnesota con más y más interés, porque las decisiones que se hacen en el feedlot y que se hacen para cosechar están basadas bastante en lo que se requiere en el feedlot. Y como me dicen muchos de nuestros engordadores en Minnesota, ellos no son productores de grano, son productores de carne a través del grano, así es que se los ofrezco a las gentes que tienen tanto campo como feedlot para que lo evalúen. No quiero decir que se separe o que subsidie la producción de grano al feedlot, pero que es la decisión de tener feedlot. Si van a ser graneros solamente, pueden cerrar el feedlot, entonces se acabó la discusión. Pero en el caso de la gente con la que yo trabajo, tienen feedlot y no lo van a cerrar, entonces la pregunta es cómo manejamos la cosecha y el feedlot para que ambas mejoren. Por el momento, de hecho el año pasado, cuando los precios de maíz empezaron a caer,
el vender el maíz a través de la hacienda le ganaba el valor agregado al feedlot a un 100% de lo que se daba en el mercado. Así es que eso es donde se empieza a hacer esas consideraciones en Estados Unidos. El precio de faena ha bajado muchísimo. Esta mañana la relación de ternero a gordo estuvo a 1.8, así es que está un poco más moderada de lo que ven ahora en esa diapositiva. El precio de ternero o novillo flaco no ha bajado a ese punto. Como punto de relación en Argentina, la relación ternero a gordo, y estamos hablando de un novillito, está entre 1.25 a 1.35. Así es que si lo pueden ver de una manera, es un común mal de muchos, estamos todos muy contentos porque otra persona, otra gente sufre con las mismas situaciones, ¿verdad? Y por eso está la foto esa. Así es que la pregunta que hay que hacernos es, ¿existen las oportunidades de utilizar la recría? Hay una persona que Galen y yo conocemos bastante bien que trabaja en Dakota del Sur, me imagino que muchos de ustedes lo han conocido, se llama Robbie Pritchard. Robbie habla de un concepto muy básico, que el crecimiento del bovino es bastante elástico y que lo podemos utilizar para manejar la economía y los financiamientos en el engorde. Así es que veámoslos de esa manera en los próximos 20-30 minutos. Así es que en la recría, si el precio del forraje es bajo, podemos capitalizar en esto. En teoría, claro que sí. ¿Cuánto podemos reducir costos? La pregunta la realidad es, ¿vamos a hacer recría para reducir costos o vamos a hacer recría para incrementar ingresos? Así es que hay que verlo del concepto o en el marco de referencia que ustedes tengan. Con la recría mejora la finalización. Esta es una respuesta que se les puede dar porque la parte fisiológica del animal en muchos sistemas va a decir que sí, porque se ganan más kilos, se diluyen los costos iniciales, se tiene mejor calidad de carnes en algunas veces, cuando menos en los sistemas que tenemos nosotros. Empecemos entonces a una revisión bibliográfica de los estudios, algunos estudios relevantes que se han hecho hasta la fecha. Disculpen que todos los cuadros que les voy a demostrar están bastante llenos. Quiero utilizar las comparaciones que existen dentro de cada cuadro, por eso están un poco cargados de datos. Hablando del señor Pritchard en Dakota del Sur, acabo de presentar unos datos en una conferencia que tuvimos en enero. Estos datos se refieren a una recría lenta, moderada o rápida, basada totalmente en una dieta alta en energía, es isoenergética, y la única manera en que él logró pesos o ganancias lentas o moderadas relativamente a la rápida fue por consumo limitado. La ganancia total durante la recría, no la ganancia diaria, fue similar o la intentó dejar similar, ese fue el diseño del experimento, lo cual obviamente resulta en más días en recría para los animales que estaban ganando a una tasa más lenta. Pesos iniciales se dan y aquí ven los resultados de su manipulación del consumo con 1 kilo, kilo 200 y kilo 400. Esto implica diferencias entre los sistemas. Consumo de materia seca dando eficiencias de conversión de entre el 6,5 al 7.4. Quiero recalcar una cosa antes de que pasemos muy lejos. Nos hemos enseñado que en el engorde tenemos que ser eficientes, ¿verdad? Hay como competencias de que yo terminé ciertos animales al 5.5 y aquella persona la terminó al 6.6, entonces esa persona del 6.6 no está tan bien. Por favor, olvidémonos de eso cuando estemos hablando de recrías. Cuando se mete en recría dentro del sistema total, es muy probable que la eficiencia caiga. Veamos, por ejemplo, que si ustedes fueran a visitar a Robbie y el Robbie les dijera que están en 7.25 de conversión, algunos de ustedes dirían, yo puedo hacer algo mejor en Argentina. El juego no es eficiencia de conversión, el juego es cuánto ganamos sobre lo que se ha invertido. Así es que en eso hay que enfocarnos. Al final, los kilos ganados fueron entre 88 y 96 kilos, dado aproximadamente 400 kilos para inicio a engorde. En el engorde tuvieron una dieta muy alta en energía, aproximadamente del 3.1 de megacalorías, energía metabolizable.
en las cuales lograron ganancias como se ven así expresadas en forma estadística con una expresión lineal diciendo que los animales que habían ganado más lento en la recría ganaron más rápido durante la finalización y viceversa, aquellos que ganaran más rápido durante recría ganaron más lento durante la finalización. Ahora hablemos de conversiones entre el 6 y 6.3 con días totales en engorde incluyendo los días de recría, dando rendimientos basados en canal dividido contra peso mermado a 4%, entre aproximadamente 63 y 63.6% de rendimiento, incrementando el tamaño de carcasa, obviamente, para aquellos animales que fueron recriados más lentamente, como se puede ver en el renglón final. Y ahora aquí podemos poner pausar un momento para hablar de lo que ha sucedido en este caso. Se hizo una engorda restringida, se ganaron más kilos totales al final, sí hubo una inversión tal vez mayor en 10, con aproximadamente entre 20 y 25 días más, pero tenemos más quilaje a vender, así es que pueden ustedes hacer los cálculos del incremento marginal en invertir un poco más de días y tener tantos kilos más de ganancia. Así es que viendo en resumen, se limitó en este programa el consumo a 2.3% del peso promedio esperado durante la recría. Así es que si están intentando generar recomendaciones de recría, esto es con el 2.3% del peso promedio esperado durante la recría. La dieta en recría contenía 2.6 megacalorías de energía metabolizable, relativamente alta concentración de energía. Mejoró aquí el peso terminado y también en este caso mejoró el rendimiento. Esto nos lleva, o estos resultados de Robbie nos llevan a una serie de preguntas. ¿Qué ganancia se deberá de recomendar durante la recría? ¿Cuántos días se deberán de dar para esta ganancia? ¿Qué peso apropiado es cuando debamos terminar la recría? Si vamos a controlar el consumo, se puede controlar con uso de forraje o se controlará con uso de grano en forma de consumo limitado. Viendo entonces en el resto de la presentación técnica vamos a tratar de resolver estas preguntas y si se les ocurren algunas más durante el resto de la presentación, pues la podemos ver al final. Estos son datos de Minnesota, en donde se usó una dieta alta en forraje y una dieta alta en grano. A la derecha existen las diferencias estadísticas. Para darles un marco de referencia, el forraje 84% en la dieta de recría, 36% en una dieta, digamos, con un poco más de energía también de recría. Pesos iniciales de 280 kilogramos, podemos ver el impacto del uso de más forraje en el caso de la recría con forraje y también lo podemos ver en la eficiencia de conversión, porque en este caso se usó silaje de cebada. Los kilogramos de consumo aproximadamente 7.7 contra 8.1 y la conversión de 6.8 con forraje, 6.4 con granos. Pesos finales muy similares a lo que tuvo Robbie en el diseño experimental pasado. Lo que sucede en Minnesota es que los dejamos a los mismos días en recría dando una ganancia de 106 contra 120 kilogramos, obviamente eso es significativo. En el engorde, la proporción de grano solamente se llegó al 68% en los animales que se recriaron con forraje y en los animales que tenían grano en recría subieron a 77%. Aún así hubo compensación de los animales recriados con forraje y además alcanzaron una eficiencia de conversión similar. También se limitaron los días totales. Ahora la carcasa también no ofrece una diferencia entre el uso de forraje o el uso de grano, dándonos la opción de que podemos utilizar grano limitado o forraje a libre acceso, y eso en realidad va a depender de las condiciones económicas de cada feedlot y la capacidad de manejar los comederos para lograr las limitantes que se tengan que hacer
durante la recría con grano. En el caso de Minnesota, el consumo logrado fue similar al que se tuvo en el trabajo de Preacher, con 2.3 del peso promedio durante la recría. Nos hacemos una siguiente pregunta, viendo que Minnesota utilizó forraje. En ese forraje fue silaje de cebada. Entonces, ¿qué tanto más forraje se puede usar en la recría? Lo veremos en el siguiente cuadro. Durante la finalización se mantuvo el contenido energético bajo en el ganado recriado y aún así mantuvieron una eficiencia de conversión y no perdieron el tamaño de carcasa que se pudiera haber esperado. Y en la finalización se pudo ver la respuesta de esa recría en una compensación con consumo de materia seca más alto en el grupo que se recrió en forraje. Así es que de aquí nos vamos enfocando al siguiente paso, que será ver qué valor máximo de uso de forraje se puede tener durante la recría y volviendo a las otras preguntas anteriores, cuál es la ganancia total que debamos de observar y cuál es el contenido energético que deberemos de manejar durante la finalización. Para mí, ese aspecto es bastante importante y lo vamos a ver aquí en unos momentos. Ese es trabajo de Steve Lerch, también ha estado aquí en Argentina con uno de sus alumnos que está ahora en Indiana, en el cual utilizaron terneritos que se habían destetado tempranamente con quilajes similares a lo que se ve en engordes en Argentina. Estos terneros se destetaron a edad normal en Estados Unidos. En las columnas se representa la cantidad de energía metabolizable ofrecida, en este caso a libre acceso, en este caso restringida, similar a lo que hizo Preacher, en este caso es forraje, y en este caso es también a libre acceso concentrado, pero estos animales entraron al proceso de engorde más tarde porque estaban todavía con la vaca hasta aproximadamente 200 días de edad. Así es que concentremos por el momento en esas tres columnas: ganancia de peso durante lo que se consideraría el periodo de recría con concentrado a libre acceso, 1.5, 1.2 y 1.2. El consumo está dado aquí con eficiencias de conversiones bastante interesantes para cualquier grupo que ustedes escojan. Pesos finales con días similares de recría están dando obviamente la ventaja a los terneros a los que se les ofreció concentrado a libre acceso. Durante la finalización, la tasa de ganancia varió entre 1.7 a 1.9. Como empiecen a formarse una idea que la recría les está ayudando a mejorar la eficiencia de conversión en la finalización. Así es que si el precio de maíz es un problema como va a ser para nosotros en Estados Unidos, la recría nos está ayudando a mejorar la eficiencia de conversión con el precio de uno de los insumos más caros. Si el precio de forraje es relativamente barato, entonces podemos utilizarlo con una relativa cantidad mayor durante la recría. Los días totales fueron cambiando debido a la tasa de engrase final. En Estados Unidos, como ya han escuchado, esperamos que cada carcasa llegue a un marmoleo de tipo choice, y para llegar a eso se llevaron más días cuando los animales no habían ganado tanto durante la recría debido a la limitante de días, no tanto a la limitante de ganancia de peso, con pesos finales que reflejan una vez más un incremento de peso a la venta, ya sea en vivo o en canal, que no está ofrecido en este cuadro, relativo a los animales a los cuales se les ofreció concentrado durante todo el engorde. En este momento, John proporciona un dato de interés en el que se ofrece que los animales que fueron recriados en concentrado y se mantuvieron en concentrado tienen una altura de cadera de 1.26, y la cual era similar a los de los otros animales, lo cual está indicando que el efecto de recría sobre el tamaño del animal no es como a veces se espera que
que exageren tanto en tamaño y en nuestro caso sea más difícil de que lleguen a llegar a la calidad de tipo choice. Al final, en este renglón tenemos los datos de materia seca usados por cada sistema. Obviamente, con forraje se llevó más cantidad de materia seca. Una vez más, si el forraje es barato, 1.800 kilogramos contra 1.500 kilogramos, va a ser tal vez factible. Si vemos en comparación los terneros destetados normalmente contra aquellos destetados temprano, los quilajes de materia seca fueron similares, con un peso final aún todavía más bajo aquí por el hecho de la recría inicial a peso más bajo. Entonces, integrando hasta el momento el valor máximo de inclusión de forraje que hemos visto en recría, nos da pautas de recría de cantidad de energía metabolizable entre 2.2 y 2.7. La ganancia total, como la empezamos a ver ahora durante la recría, está dictada por la cobertura. Si el peso final está dictado por la cobertura de grasa final, que queremos llegar en Estados Unidos a tipo choice, entonces tenemos que cuidar eso para que podamos llegar a ese tamaño, de ese tipo de marmoleo sin gastar mucho tiempo, sin gastar mucho dinero. Así es que para nosotros este punto es de cuidado. Para la gente que termina por peso final fijo, es probable que solamente lo que limite el tiempo de recría, los pesos ganados de recría y un tanto la tasa de ganancia durante recría, sea solamente factores económicos como es el precio de los insumos más que otros factores. El contenido, hay que aclarar bastante durante estos 3 cuadros que el contenido energético durante la finalización, en cada caso que se ha observado con la excepción del programa en Minnesota, fueron de aproximadamente 3 megacalorías de energía metabolizable por kilogramo. Así es que es importante, si vamos a mantener eficiencias de conversión en el feedlot, de elevar la concentración de energía en ese mismo. Últimamente tenemos datos de Swanson en Canadá, con un control que es totalmente heno, maíz o cáscara de soja. Este es el porcentaje, no es de forraje, sino del ingrediente que está dado en la columna inicial. 100% de heno, 79% de maíz o 79% de cáscara de soja. Perdón, este sí es forraje. El suplemento energético en este caso es maíz, en este caso es cascarilla de soja, para valores energéticos de 2, 2.2 y 2.2. Así es que con una suplementación de grano o de cascarilla de soja se ha elevado un poco la energía. Como pueden ver, la ganancia está aquí abajo a 550 gramos hasta casi 1 kilogramo. Consumo dando eficiencias de conversión bastante bajas, obviamente, al heno, y esto no está bien. Tiene que ser más alta esa, 7.7, y pueden hacer un cálculo muy similar, 7.1 en ese. Pesos finales después de la recría, 368, 408 y 402, para ganancias entre 65 y 100 kilogramos, porque lo limitante en este caso fueron los días. Ganancias diarias promedio durante el engorde fueron similares entre los grupos que tuvieron forraje inicialmente, solamente como heno, 1.7 contra 1.6. De alguna manera la cascarilla de soja ha dejado una impresión en el metabolismo de estos animales, al punto de que estos animales están ganando solamente a 1.600 y la diferencia entre estos dos números existe estadísticamente. ¿Por qué será esto? La verdad no les puedo explicar por qué así sea, a menos de que haya existido un gasto metabólico que no estemos calculando en esto. Las eficiencias de conversión, sin embargo, no se ven modificadas por el tipo de forraje que se dio durante la recría, para días totales en engorda de 147 a 139, pesos finales similares, con la excepción de que los animales a los que se les ofreció heno no alcanzaron a ganar el peso, que tal vez fue bastante limitado en el caso de ellos. Así es que las carcasas de ellos caen en el 360 kilogramos contra 380 y 366.
Esto nos da una nueva pauta para decir que podemos bajar la energía durante la recría hasta el 2 y hasta el 2.7, abriéndonos un rango gigantesco de opciones para utilizar en recría. Y volviendo a hacer hincapié, ¿qué controla la ganancia durante la recría? Si es cobertura de grasa final, tenemos que tener bastante cuidado de no perder el tamaño del animal relativo al grado de marboleo que se va a tener, y eso también viene dado por la genética del animal. Pero si nosotros terminamos a un peso fijo, entonces factores económicos como precio del concentrado, precio del forraje tendrán que dictar esto. Una vez más, se hace énfasis que el contenido energético durante la finalización deberá de ser de 3 megacalorías de energía metabolizable por kilogramo. Franco, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, bueno. Volviendo a las preguntas iniciales, ¿qué ganancia se debe de tener durante la recría? Ya lo hemos hablado. ¿Cuántos días? En realidad tenemos bastante flexibilidad. Esto va a tener un poquito más de resultados cuando veamos los cálculos económicos que hemos hecho. Peso apropiado a terminar la recría. Hablemos del sistema argentino. Si se está pagando, es bastante sencillo. Si el precio de novillito a precio de novillo gordo no cambia mucho, entonces pueden meterle muchos kilos. Si el precio de novillito a precio de novillo gordo cambia bastante, obviamente es negativo, ¿verdad? Entonces no pueden meter muchos kilos en la finalización y empieza a limitar todo hacia atrás. Y después de eso también entran entonces los precios de insumos que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se controla consumo energético? Les di varios ejemplos que pueden decir que podemos usar forraje, podemos usar grano, pero el grano tiene que ser limitado. Es preocupante ver ganancias de 1.200 en Argentina con la genética que ustedes tienen, porque igual y terminan muy engrasados a los 330, 350 kilos. Y si el precio dicta que podemos llegar a los 4.20, entonces van a perder eficiencia de conversión. Sencillo como va. Ahora, las razones para considerar recría. Pasemos a la parte económica. Utilizar insumos de costo bajo. Para nosotros siempre ha sido el forraje. Hace mucho fue el grano. Para ustedes por el momento puede ser el grano, aunque se escuche de que esto pueda cambiar en los últimos días que hemos estado por aquí. Tal vez la razón más fuerte, y voy a tomar mucho tiempo, voy a dedicar bastante tiempo en hablar de esto, es amortizar el costo inicial de la hacienda. Algo que lo que ustedes piensan que les está afectando en forma negativa, en realidad les va a afectar en forma positiva cuando veamos estos datos. Se incrementa obviamente el peso de venta, y mientras exista un incentivo de ese precio, lo cual está dado entre la relación del liviano al pesado, entonces vamos a incrementar el precio de venta. Si el precio de venta entre recría y finalización no está muy castigado, obviamente, y en muchos casos incrementa el rendimiento de carne. Hablemos del análisis económico que he hecho para ofrecerles una idea de la factibilidad de la recría en Argentina. Los datos de precios de hacienda e insumos entonces fueron proporcionados por Román. Utilicé yo la hoja de web de Liniers para establecer relaciones entre precios de hacienda de varias categorías, livianos, medianos y pesados. Utilicé las ecuaciones del NRC, sorry Galen, 1984. No sé si sabían, pero Galen está trabajando en el proceso del NRC, creo que lo escucharon en la presentación de él. Entonces yo me fui aún el más viejo porque era el más sencillo, por eso lo utilicé. Fácil de adaptar para lo que estamos haciendo. Las relaciones energéticas se utilizaron para repartir energía, predecir consumo y entonces evaluar cómo cambiando la cantidad de forraje y concentrado en una engorda afectaba la ganancia y la amortización durante la recría. El precio de maíz en Argentina fue utilizado para valorar el costo del concentrado. El problema de usar silaje de maíz es que tiene 50% de grano.
Entonces corregía el silaje de maíz como si no tuviera nada de grano, utilizando ese precio como precio base, usando la energía contenida en este, y ese se convirtió mi precio de forraje en el análisis. Entonces vamos a enseñarle algunos cuadros que van a dar algo en algunos casos bastante obvio. La amortización, quedémonos por ejemplo en 1 kilogramo de ganancia diaria durante recría. En azul siempre se va a presentar la recría con el engorde, en rojo es solamente el engorde a novillito y en verde es engorde empezando de novillito a novillo gordo o la finalización. Entonces verde es finalización, rojo es sistema más común ahora y el azul es la contribución de estos dos a un sistema integrado. Así es que si tomamos 1 kilogramo de ganancia y vemos la tasa de amortización, la tasa de amortización más alta se está dando por ese ternero pequeño que se está matando a los 320 kilogramos. El que sigue sería obviamente el de la finalización, pero es casi imperceptible, pero la pendiente de esta relación empieza a separarse bastante de esta, así es que la línea roja tiene un cambio de pendiente más rápido que la línea verde. Obviamente va a ser un costo más elevado porque empieza ya a diluir ese costo porque son más días en finalización. Si vemos entonces que algún feedlot pueda tener la capacidad de recriar y engordar en el mismo, entonces el precio inicial del ternero se amortiza a un valor bastante bajo, aproximadamente de $1.50 por día. Así es que aquí podríamos terminar la plática y decirles esa es la mejor razón por hacer recría. Amortizar el valor inicial tan grande de la inversión. Y les voy a enseñar lo que ha sucedido en Estados Unidos a un exceso de pesos finales por hacer lo mismo que ustedes ahora creo que van a intentar a tener que hacer por el hecho de los gastos iniciales. Ahora, para ser claro, es también importante aclarar que conforme incrementamos la ganancia de peso durante el proceso, se va a incrementar la tasa de amortización. En otras palabras, porque están menos tiempo con nosotros dentro de cada uno de esos sistemas, vamos a amortizar un precio más alto por día. Es obvio, ¿verdad? Están menos tiempo con nosotros. Lo importante es ver que las pendientes, tanto rojas como verdes, son mucho más pronunciadas que la pendiente azul. A lo que voy es que pueden tener un rango de ganancias entre recría y engorde de 900 gramos hasta casi 1.400 gramos y el cambio de amortización solo sube de 1.50 a más allá, arriba del $2 por día. Así es que la recría les está dando flexibilidad de manejo financiero. Viendo en resumen, la tasa de amortización de ternero novillo es alta, entre aproximadamente $3 y $5. Permanece alta si solo se considera la finalización, pero es más baja cuando se amortiza en un periodo largo que incluye recría e incluye engorde. Obviamente que la ganancia diaria promedio incrementa el costo de amortización. Por el momento no hay nada nuevo, pero el incremento de este costo de amortización en base a ganancia diaria promedio es menor en la finalización y cuando se consideran juntas recría y finalización, dando lo que les había dicho, que el manejo tanto de recría con finalización en conjunto les permite una flexibilidad económica de amortización. Revisando lo básico, el costo de hacienda lleva la proporción más alta de costos de engorde. Tenemos para darles a ustedes un proceso más completo, tengo que analizar qué va a suceder con el precio de insumos, si no sería una investigación parcial de lo que es la amortización. Así es que los costos de alimentación representan los costos más altos del engorde descontando el costo de hacienda. Aunque las ganancias rápidas incrementan el costo de amortización, el sistema depende de eficiencia de conversión para reducir el costo total, el costo del alimento. Así es que veamos qué sucede cuando metemos costo de alimento a los mismos modelos que hemos llevado. En el eje de las, ¿qué sería? Se me olvidaron las matemáticas, ordenadas, ¿verdad? Vemos los dólares
concepto de alimento para engordar un animal, ya sea en recría, en finalización o en ambas. Veamos por el momento solo recría. Está costando de entre 900 gramos a 1,200 gramos de ganancia, nos cuesta casi lo mismo, que son $100 por cabeza. Si yo fuera asesor, les diría no importa qué ganancia tienen si vamos a matar el ternero a novillito, porque no vamos a tener un impacto muy grande en el costo de alimento. ¿Sí me explico? Es tan corto el tiempo y las eficiencias son tan buenas que no hay respuesta en mejorar el costo de alimento. En la finalización sí tenemos, y cae a una manera moderada. Si ven ambos, finalización y recría, la tasa de caída de costo de alimento es bastante alta. Obviamente empieza más alto porque estamos incluyendo una operación más larga, pero la tasa de caída es más alta con la ganancia diaria promedio. Entonces, donde empezamos a necesitar ser astutos en el manejo de comedero, etcétera, etcétera, tiene que ser en este aspecto donde mejoremos con eficiencias de conversión. Es claro, obviamente, el costo de alimentación sube conforme el tiempo de engorde baja, pero baja con la ganancia diaria promedio. También es claro que en el sistema de engorde de ternero a novillito no existe la oportunidad de reducir el costo de alimentación, fue lo que hemos dicho. Y es evidente que en la finalización o el engorde completo, el costo de alimentación baja a una tasa más acelerada que en el engorde de ternero a novillito. Ahora, pasándolo a costo por kilo ganado. Podemos, y está por 100 kilos ganados, podemos ver en engorde de ternero a novillito que solamente cambia de aproximadamente 40 centavos a 60 centavos de kilo ganado, mientras que en la recría y engorde puede cambiar de hasta 55 centavos por kilo ganado hasta 80 centavos por kilo ganado. Así es que conforme empezamos a incrementar los días en engorde, incluyendo tanto recría como engorde, tenemos que ser mejores manejadores de la engorda misma. ¿Sí explico? Ya eso podemos pasarlo. Pasemos ahora a otros aspectos que nos puedan dar una relación de el impacto de la recría en la parte financiera, en la parte de precios. La relación de precio de hacienda liviana a hacienda terminada, que en Estados Unidos no importa si usamos el ternero de 200 kilos o de 350 kilos a la compra, siempre tenemos a la venta un animal de 560 o 620 kilos. Es dependiente de la abundancia de alimento en el país. Cuando existe alimento, existe el interés en agregarle valor al mismo, y va esto a influenciar que el precio de la hacienda liviana sea mucho más caro que el precio de la hacienda pesada. Así, muchísimo tiempo en México podías comprar animales flacos a un precio por kilo más bajo que los vendías. Tal vez en Argentina sucedió eso algunas veces, pero ya no ha sucedido desde hace mucho tiempo. Conforme se ofrece más alimento internamente, ya sea grano o sea forraje, va a cambiar esta relación, así es que olvídense de que un día esto se invierta. Y el día que se invierta les va a doler toda vez más de otro tipo de dolores, así es que prefieren que se quede como está, porque refleja otro tipo de problemas. Nos brincamos a esto. La tendencia de peso de carcasa en Estados Unidos desde el 1974 hasta la fecha está dada por esta línea roja. La línea negra solamente es una regresión que está indicando una tasa de correlación del 90 y tantos %. La pendiente está caracterizada por un valor de 5 libras aproximadamente por año, que quiere decir que le estamos poniendo a la carcasa aproximadamente 2.2 kilos de incremento anual. Y dicen, ¿y por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, todos los datos que se han dado en cuanto al rodeo de Estados Unidos y también, obviamente, un impacto del precio que está invitando al engordador a meter más kilos a la finalización. Lo que está sucediendo desde 1996 hasta la fecha está ahora
demostrado aquí, el precio del maíz en amarillo, el precio del ganado terminado en azul y el precio de los terneros en rosa. Lo que estamos viendo entonces es si hacemos matemáticamente una relación de la línea rosa a la línea azul, esa tasa está empezando a incrementar en el 2005 y se abre bastante ahora en el 2013-2014. Entonces, ¿cómo ha respondido el engordador americano? Metiendo más kilos a la venta. Así es que el impacto de esta relación dicta el peso final. Entre más grande sea la diferencia de peso entre hacienda liviana y hacienda pesada, el peso de faena va a aumentar. La relación precio de hacienda de faena sobre precio de maíz, por otra parte, dicta la cantidad de inclusión de concentrado en la dieta. La relación de precio a faena sobre precio de maíz por el momento en Estados Unidos es moderada, ya lo había indicado. El precio de forraje es bajo, entonces lo que se está sucediendo en Estados Unidos, estamos utilizando mucha fibra durante la recría. Hemos entonces iniciado otro análisis donde estamos estudiando la relación entre el precio de novillito y ternero y el peso los precios entre novillo gordo y novillito. Entonces lo que he hecho es una determinación simultánea del impacto de la ganancia diaria promedio en la finalización y la relación de precio entre ternero y novillito. Como novillito es el precio que es el que está dictando en cierto modo el mercado, ese lo considero yo como mi precio base relativo al precio de ternero. Y lo que vamos a hacer en el siguiente análisis es determinar cuál impacto va a tener un cambio entre el precio de ternero y el precio del novillito contra un cambio de ganancia diaria promedio en todo el proceso desde ternero hasta novillo gordo. Entonces hice unos valores equivalentes entre varias ganancias de peso y valores de precio entre ternero y novillito. Para acabar pronto, lo que resulta en esto es un aumento de 1 kilogramo de peso cancela un cambio de 1.15 unidades en la relación precio ternero a precio novillito. Para hacerlo más fácil, si cambia la relación precio ternero a novillito un 1, tenemos que cambiar la ganancia de peso por kilo ganado por día de 1 kilogramo. Y eso elimina la tasa de amortización, la pone a igual que si no hubiera cambiado la relación ternero-novillito una unidad. ¿Sí me explico? Veámoslo de esta manera. El precio de ternero se mantiene a 2.90, pero el de novillito baja de 2.05, baja a 2.05 de 2.20, el productor puede reducir la ganancia diaria promedio 0.1 de kilogramo. ¿Me explico? Durante todo el proceso, desde recría a engorde. Esta es la manera que les puedo decir cómo la recría les está ayudando a mejorar la flexibilidad en manejo financiero de la operación. Esto refleja la misma situación, la única razón por la que se las demuestro es porque si estamos en un sistema de recría y engorde de más alta ganancia contra un recría y engorde de tasa de ganancia un poco más baja, no se preocupen tanto de las unidades de aquí, es la única razón por la que las presento es para demostrar que la tasa de amortización se ve negada más rápidamente en tasas de ganancias más elevadas cuando el cambio entre ternero y novillito es bastante elevado. Así es que lo que veamos y viendo ya el anuncio que me quedan aproximadamente 5 minutos o menos, pasemos a las conclusiones. La recría representa la oportunidad de amortizar costos de hacienda liviana, ya se dijo. Aunque las ganancias diarias altas afectan esta tasa de amortización, la utilización estratégica de granos y forrajes para balancear el consumo energético facilita manejar la tasa de amortización. Para mí, esta es la otra definición de la recría. Los productores de carnes que tengan acceso a campo se ven favorecidos en este ambiente. La pérdida de valor de la hacienda de faena contra el ternero, para mí, ofrece una oportunidad para incrementar el valor agregado al campo. La relación precio de hacienda liviana a hacienda de faena es un dato a observar. Obviamente también la relación
precio de faena contra precio de insumo, maíz. Conforme la relación precio ternero a precio novillito aumenta, el valor a amortizar disminuye. Esto permite disminuir la ganancia diaria promedio durante todo el proceso, no solamente la finalización. Les estamos dando permiso de ser menos eficientes para poner más kilos y para que manejen ustedes el mercado de una manera un poco más fácil para ustedes. La recomendación ahora entonces es la elección de recría con concentrado depende del precio de maíz contra precios de forrajes. Si es granos, la cantidad de energía de la ración podrá ser del 2.5 al 2.7, limitando consumo a menos de 2.2% del peso vivo, con ganancias de entre 800 a 1.000 kilogramos de ganancia en recría. Depende mucho de cómo está cómo cae el precio entre novillito y novillo gordo. En muchos casos 200 kilos pueden ser lo que se pueda recomendar, 450 para europeos tradicionales y 520 mestizos o cruzados con índico. Durante la finalización entonces de 70 a 140 kilogramos, esto sí con un contenido de energía mínimo de 2.95. Con esto terminamos. Gracias por su atención. Disculpe que nos estamos empezando a pasar un poco. Y Franco, no sé si hay tiempo de preguntas, si no, te lo regreso. La verdad que es muy interesante y lo felicito por Gracias. la exposición. En Argentina, nosotros medimos bastante el tema de las recrías. Un poco la pregunta es, no, el análisis para que lo reflexionemos entre todos, que nosotros tenemos un problema acá que es el costo financiero y el otro problema muy importante que hemos tenido con la inflación es el costo de la estructura. Altas ganancias diarias nos permiten diluir el costo de estructura y con bajas ganancias diarias el costo de estructura se pone con un impacto muy interesante, digamos, en el balance final del ejercicio. No sé qué es lo que le parece o se lo comento, digamos. Gracias. Muchas gracias por la contribución. Si no se escuchó bien al principio, la pregunta o el comentario es cómo inserto aquí en este análisis el aspecto del costo financiero y el costo de amortizar o financiar las instalaciones también, ¿verdad? Y eso es un valor bastante importante que en cualquier caso generalmente nos forza a incrementar la ganancia diaria promedio. Esto es una pregunta bastante interesante que se tiene que evaluar dentro de las condiciones especiales de esa empresa. Por ejemplo, para nosotros hay construcción nueva de feedlots en muchos lugares en nuestra zona y sí, el costo financiero es más bajo. Entonces nos permite dar bastante flexibilidad en las tasas de ganancia. Yo supongo que para la situación individual de cada uno se tendrá que hacer un análisis del impacto del costo financiero contra la recuperación que se pueda hacer usando recría y prolongando el proceso de engorde y finalización. Yo no creo que Argentina, dado lo que se ha dicho, llegue a terminar, cuando menos en los próximos 5 o 10 años, animales como terminamos nosotros de 600 kilos, 620 kilos. Pero sí existe tal vez la oportunidad de ganar un poco en 320 a 380 o 350 a 400, 410. Recuerden también que se puede recuperar algo en crecimiento compensatorio en la etapa de finalización. Utilizando, por ejemplo, los valores de grano, como los usó Pritchard, que por el momento las condiciones económicas en Argentina me hacen pensar que es la idea de utilizar. Se pudiera pensar que tal vez serían 10 a 15 días más que se aumentarían. Entonces es cuestión de utilizar el costo financiero de 10 días contra la ganancia en el peso terminado. Sí, la pregunta mía es, hablaste de recrías restringidas con un 2,2% del peso vivo y siempre citaste la energía. ¿El porcentaje de proteína que usás en esas recrías, sí, lo variás? Yo no manejaría
a la proteína la dejaría donde debe de quedarse. Si necesitamos ofrecerles, no hablemos de porcentaje, hablemos de cantidad total, aproximadamente 1.200 gramos de proteína, yo no manejaría la proteína, la dejaría que llenara los requerimientos, y si estamos teniendo que usar Burlanda, que tal vez tenga que incrementar solo por la utilización de Burlanda, por ejemplo, como una fuente de energía. Por el momento, con lo que hemos investigado, me da la impresión que tenemos que dejar la proteína a que llene el requerimiento y que no caiga. Hola, Alfredo, con el tema de la recría, nosotros lo que vemos que nosotros no podemos tener una recría de una ganancia de 1 kilo, como se plantea acá, por el mismo tamaño que tenemos con la restricción de faena, con los animales hay que tener muy al límite de no tener un ternero de 120, 130 kilos que lo metemos a recría y que si ponemos un engorde de 1 kilo, 1 kilo 200, se terminan muy chiquitos. Entonces, nuestras recrías son de 600 a 700 gramos. Nosotros recreamos con Burlanda, pero restringido al 1,8, al 2% y anda perfecto. Por eso en este sistema, con él matando un novillito de 300 kilos, 320, estamos muy al límite engordando de 1 kilo, ¿viste? ¿No? Sí, se termina sí. chiquito, sobre todo terneras. Sí. Se te agradece mucho la contribución. Esta mañana reducí de 1.200 a 1.000, porque visitando las instalaciones que hemos visto, me entero bastante de que existen dos cosas. Una, la talla de la genética en Argentina es más baja en estos terneros, y la tendencia a engrasarse es más alta. Así es que, visitando también a Irene, que está presente, Irene Seconi del INTA, ayer le preguntábamos si 900 gramos que logró en un trabajo de ella con Burlanda no sería mucho. De los datos que ella tiene de ecosonografía, nos ha dicho que no se engrasaron tanto. No se ha terminado tampoco ese proceso, ¿verdad, Irene? Así es. Entonces, los resultados todavía terminan. El caso de ella es muy diferente, sin embargo, porque sacan a pasto, luego recría y luego vuelven a pasto y luego terminan. Así es que da una oportunidad de corregir tal vez algún error, si hubiera algo, pero no hay indicaciones que lo haya. Volviendo a lo que indicas, si estás limitado a corral, 600 a 800 gramos puede ser una buena aclaración a lo que he dado. Bueno, nuevamente le brindamos un aplauso a Alfredo y agradecerle. Gracias, señor.